Ahora vamos a hablar sobre los aceites utilizados en los transformadores. Son compuestos líquidos de baja viscosidad destinados a la refrigeración de los transformadores. Posee una elevada rigidez dieléctrica que al impregnarse a los elementos aislantes aumenta el poder de estos materiales. En síntesis, los aceites en los transformadores sirven como refrigerante y también como aislante eléctrico. Se pueden utilizar dos tipos de aceites: la mineral, donde el fluido es utilizado en transformadores de distribución y donde uno de los principales factores de degradación de este tipo de aceite es la sobrecarga. En cuanto al aceite de silicona, son fluidos líquidos utilizados en los transformadores y la misma está constituidos por polímeros sintéticos cuyo elemento principal es el silicio. Dicho aceite presenta una excelente estabilidad térmica, no es tóxico y es químicamente inerte. También podemos observar la placa identificadora, donde se representan los datos técnicos y características de un transformador, entre ellas la potencia aparente, la potencia nominal, en las potencias de pérdidas tanto en vacío como en cortocircuito, en la parte del tap, de cómo está constituido el lado primario, el lado secundario, la temperatura a la cual debe trabajar, entre otros. También vamos a hablar sobre las relaciones fundamentales de un transformador. En primer caso, en un transformador ideal, donde no se consideran las pérdidas generadas tanto en el núcleo como en las bobinas, donde el flujo magnético es el mismo para los devanados tanto primario y secundario. Para la relación de transformación de un transformador, es la relación entre los números de espiras del primario y del secundario, que coincide con la relación de fuerzas electromotrices y con la relación de tensiones. De manera que la relación de transformación puede representarse tanto con la letra M, la letra K o la letra A. Vemos que la relación de transformación es igual el número de espiras en el lado primario dividido el número de espiras secundario, y también la tensión de entrada del transformador dividido la tensión de salida del transformador. En cuanto a la corriente, debe ser la relación de transformación va a ser igual a la corriente del secundario dividido la corriente del primario. De manera que si N1 es mayor que N2, el transformador es reductor, y si N1 es menor que N2, el transformador es elevador. Las potencias aparentes primaria y secundaria son iguales. S1 igual a S2, es decir, que la tensión en el primario por la corriente en el primario es igual a la tensión en el secundario por la corriente en el secundario. Y la relación entre intensidades tanto primaria y secundaria es inversa a la relación de transformación, como vimos anteriormente. En cuanto a los transformadores monofásicos, el principio de funcionamiento de un transformador de dichas características tiene la misma explicación que lo desarrollado anteriormente para un transformador genérico. En esta parte podemos ver la relación de transformación, a que es igual
En la figura se puede observar las formas de conexionado de las bobinas de un transformador monofásico. La más utilizada en nuestro país es el dibujo de la izquierda, donde un extremo de la bobina primaria se conecta a la red y la otra a tierra. El lado del secundario se puede tener una o varias. Dicho gráfico podemos observar aquí, donde esto sería un transformador monofásico, este sería el bushing, el lado de media tensión, este sería la bobina del lado primario, el cual se conecta a la carcasa del transformador o al tanque y la misma se conecta a tierra. Y esta parte sería el lado secundario del transformador. Entonces, el transformador utilizado por la ANDE en la red de distribución de baja tensión es la primera figura que vimos. La misma se utiliza ya que es más económica. Solo se necesita una fase de la línea de media tensión y tiene la gran desventaja de que si se suelta el conductor de tierra, la media tensión entra hacia el circuito de baja tensión. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tiene que tener un buen conexionado el lado de media tensión con tierra. Los trafos de ANDE tienen dos salidas de 220 voltios y las particulares pueden tener un solo lado de baja. Esto sería una placa de identificación de un transformador monofásico. Los transformadores monofásicos se fabrican de 5 kVA, 10 kVA, 15 kVA y hasta 25 kVA. Como vimos, el lado de media tensión es de 13.279 voltios y la salida es de 230 voltios, según el TAP 2 del transformador. En esta imagen podemos ver la salida del transformador monofásico. Acá tenemos 220 voltios, 220 voltios. De manera a poder alimentar distintas zonas. Y acá podemos ver el TAP del transformador. Cada transformador, de manera a poder utilizarlo y que cumpla las especificaciones técnicas, debe de emplearse ensayos. Las mismas pueden ser ensayo en vacío, ensayo en cortocircuito, medición de la resistencia de aislación, ensayo de la rigidez del aceite y ensayo de polaridad. Existen varios ensayos más que se realizan a los transformadores, pero estos son los más importantes. Para realizar un mantenimiento en los transformadores, una de las funciones a tener en cuenta son la termografía que se genera a la hora de utilizarse dicho transformador, al conectarse a la carga y a la red. Entonces se utiliza termografía infrarroja, el cual detecta componentes defectuosos basándose en la elevación de la temperatura, como consecuencia de un aumento anormal de su resistencia óhmica. Se puede dar por conexiones flojas, las conexiones son afectadas por corrosión, si existe una suciedad en las conexiones y en los contactos, y por la degradación de los materiales aislantes empleados en los transformadores. En cuanto a los mantenimientos correctivos, si existe un deterioro de aceite, el cual posteriormente se generan ácidos que atacan a los aislamientos. Este deterioro se da a causa de la sobrecarga, como vimos anteriormente, debido a la carga excesiva, el cual supera el
valor nominal del transformador. También se encuentran las fallas en equipos auxiliares, ya sea por la calibración del fusible, descargador y equipo de medición asociados al transformador. Y también las fallas en los devanados, ya sea por falsos contactos, cortocircuito entre espiras, sobretensiones por descargas atmosféricas y sobrecargas. En cuanto a los transformadores de medición, podemos hablar sobre el transformador de corriente, TC, que sirve para medir grandes valores de corriente, donde posee un bobinado primario que se conecta en serie con la carga y construido para soportar mucha corriente. Además, posee un bobinado secundario diseñado para una corriente de 5 amperios constantes, donde dicho lado del transformador se conecta el amperímetro o a una bobina amperométrica de otro instrumento. Tenemos que tener en cuenta que el TC no debe trabajar en vacío y siempre debe estar conectado a un instrumento en el bobinado secundario, pues de lo contrario se induciría una elevada tensión en su bobinado de baja corriente y se destruiría. Y también debe estar conectado a tierra uno de los extremos del secundario. Entonces, en esta imagen podemos observar que esto sería una carga, tenemos la línea, tenemos el conductor que va de la línea a la carga y entre ellas se coloca el TC. El lado primario se conecta en serie y en el lado secundario se conecta el amperímetro y también a tierra. Acá podemos observar diferentes simbologías de los TCs. En cuanto a los transformadores de potencial o de tensión, sirve para medir grandes valores de tensiones. Posee un bobinado primario que se conecta a la red eléctrica en paralelo y en el lado secundario se conecta el voltímetro o cualquier bobina voltimétrica de un instrumento y también se conecta a tierra. El bobinado de mayor tensión puede ser de 13,2 kilovoltios, 23 kilovoltios o mayor, y el lado de baja tensión suele ser de 110 y de 230 voltios. Para cada tipo de transformador, ya sea TP o TC, siempre tenemos que tener en cuenta esos valores, tanto de tensiones y corrientes en el lado primario y secundario, para poder determinar la relación de transformación. Y así tenerlo en cuenta para determinar los valores existentes a la hora de la medición. Por ejemplo, si tenemos acá 13,8 kilovoltios y tenemos una relación de transformación de 1000 voltios, en el lado secundario marcaría un valor de 1,38 voltios. Más adelante vamos a ver los ejercicios de estas partes. Muchas gracias.